Siguiendo en el análisis de las perspectivas para el año 2018 y con esa perspectiva del precio del petróleo, que obviamente tiene implicaciones diferentes para países diferentes, sí, países como los nuestros que son importadores, para países que son exportadores de petróleo. ¿Cómo ves tú, quizá en ese mismo orden un poco, el tema de la economía estadounidense, lo que está pasando ahora con la economía estadounidense, este tema que ha comenzado, digamos, a preocupar a la comunidad internacional sobre Corea del Norte, también un poco algunas economías latinoamericanas, México, como se inscribe ahí en ese mismo panorama que tú estás poniendo sobre la mesa, el rol de China, India y un poquito las economías europeas. Pero ¿cómo lo ves tú? En el último programa que viniste, recuerdo que hablábamos de la reforma tributaria que había introducido Trump, la posibilidad, tú le decías, mira, yo creo que hay una posibilidad muy alta de que se apruebe, eso está caminando así mismo. Tú planteabas eso y decías, junto a los retos que tienen las economías como la nuestra, como la mexicana, como otros países latinoamericanos, y me gustaría que habláramos un poquito de eso. Sí, mira, yo te diría que la economía norteamericana, y te lo dice alguien que no tiene ninguna simpatía por el presidente Donald Trump, está pasando por un extraordinario momento macroeconómico. Es difícil encontrar en los últimos 15 años un momento donde podamos decir que Estados Unidos ha estado mejor. Solo te menciono algunos indicadores. Tasa de desempleo del 4.1%. El viernes tendremos un indicador más reciente, pero yo pienso que andaremos alrededor del 4.1%. Pero para el principios del 2018 creo que andaremos debajo de 4%. Creo que iremos hasta 3.8, 3.7, o sea, tal vez la tasa de desempleo más baja en 20, 25, 30 años. Creación de empleos a un ritmo de más de 2,5 millones de empleos por año. Y crecimiento económico reportado en el segundo trimestre de 2017 del 3.3%. Y muy probablemente el cuarto trimestre no habrá sido muy diferente, con crecimientos de 3,4%. Si tomamos del segundo trimestre al cuarto trimestre, la economía americana habrá crecido a un ritmo del 3%, se ha acelerado a un ritmo importante de crecimiento. Otros indicadores oportunos son contundentes. Confianza del consumidor en niveles más altos de 17 años. Indicadores de la actividad en el sector manufacturero, en el sector no manufacturero, servicios, construcciones de viviendas. Estamos en los niveles más altos de tenemos que irnos a 2002, 2003, es decir, no hay un indicador que digas, se sugiere hay un riesgo, hay algo muy grave en Estados Unidos. Y no he hablado de las bolsas, porque las bolsas, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, es el indicador más importante del mercado de capital de los Estados Unidos, este año ha hecho 54 máximos, y prácticamente cada semana terminamos con un nuevo máximo, ¿no? Y este rally de los mercados de capitales americanos ya lleva cerca de 8 años sin que hayamos visto un ajuste ni una corrección. Entonces, realmente Estados Unidos pasa por un muy buen momento, y no solamente es Estados Unidos, esa es la diferencia con otros momentos de la historia. Lo mismo podemos decir en Europa. Desde hace 3, 4 años Europa ha comenzado a recuperarse, y hoy Europa muy probable creció en el tercer trimestre 2.5%, y nosotros pensamos que en el cuarto trimestre los crecimientos de Europa van a andar cerca del 3% también. Pero no solamente es Estados Unidos, Europa, sino que hasta Japón, ¿no? Increíble. Que traía una racha décadas de estancamiento, hoy Japón crece arriba del 2%, cuando su tasa potencial es menos de 1. Claro. Y bueno, y si vamos al mundo emergente, las tasas de crecimiento promedios ahí son del 5.5, 5.6, con una China que ha demostrado ser muy resiliente a todos los pronósticos que hacen los economistas de desaceleración. China en el tercer trimestre creció 6.9%, y muy probablemente durante todo 2017 el crecimiento será del orden del 6.8, 6.9%. Y la India ha aflojado un poco el paso, pero está creciendo al 6.7%. Entonces, por donde quiera que vayamos, encontramos crecimientos altos.
altos, pero igual a los normales en los países emergentes, y altos, muy por arriba de los normales en los países desarrollados. Entonces, extraordinario momento para la economía mundial. Hay algunas excepciones, desafortunadamente. México no está mal, México está creciendo al 2%. Desafortunadamente ha sido nuestra tasa histórica de crecimiento de los últimos 20 años, pero siendo México una economía abierta, sería natural que con este entorno tan positivo de nuestro principal socio comercial, México se hubiese podido acelerar. No lo ha podido hacer porque México recibe un choque específico de la política comercial. México ha tenido un año muy malo en términos de inversión. La inversión privada se ha reducido, vamos bien, en su tasa de crecimiento, se ha vuelto más lenta, al mismo tiempo que el gobierno se ha visto obligado a hacer un ajuste fiscal que ha cortado dramáticamente la inversión pública. Entonces, México sufre la incertidumbre de esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, que todavía no termina y que muy probablemente el próximo año va a tener otros capítulos de incertidumbre, al mismo tiempo que México se aboca a elegir un nuevo presidente. Entonces, México, vamos a decir que en la región latinoamericana, pues podría estar pasando por un buen momento con la recuperación del precio del petróleo, con el crecimiento de Estados Unidos, pero el tema del NAFTA ha venido a frenar esa situación del crecimiento económico. Otros países de América Latina, hacia Sudamérica, por ejemplo, están saliendo de la recesión. Es el caso de Brasil, viene de 3 años muy malos. Estamos proyectando nosotros que el próximo año Brasil podría crecer hasta 1%. Es poco, pero comparado con los crecimientos de los últimos años de menos 3,5, menos 3,6, es una recuperación importante. Otros países como Chile, que también se vieron afectados en una desaceleración del crecimiento, yo creo que vamos a ver crecimientos más robustos. Perú va a seguir creciendo, Colombia esperamos también una recuperación del crecimiento. En fin, no se ve tan robusto América Latina como se ve Asia, pero también creemos que el 2018 va a ser un mejor año de crecimiento económico para ellos. Centroamérica también ha mostrado bajas tasas de crecimiento. O sea, cuando vemos países como Nicaragua, Costa Rica, o sea, el IMAE, digamos, recientemente ha estado, cuando tú me estás hablando de economía emergente 5,5, China 6 tanto, nosotros veníamos, la misma República Dominicana, que ha sufrido una desaceleración, y la América Latina, sobre todo la América Central, pues venía creciendo de manera moderada ya hace varios años, pero este año también, Yo creo que Centroamérica va a crecer razonablemente bien. Qué bueno. Sí, porque Centroamérica tiene una conexión muy fuerte con Estados Unidos y no tiene el tema de México. O sea, el tratado de Centroamérica y el Caribe con Estados Unidos no tiene los problemas que tiene, según los Estados Unidos, el mexicano. De hecho, Estados Unidos tiene un superávit comercial con este tratado de libre comercio. Y eso lo saca del radar, ¿no?, de las posibles políticas proteccionistas que amenaza Trump a México. Yo diría que, bueno, cada país tiene su circunstancia particular, pero la economía mundial, si la evaluáramos en su conjunto, hoy está pasando por un extraordinario momento. En el caso particular, República Dominicana, ¿qué te puedo decir? Yo creo que República Dominicana tuvo, anterior al año 2017, venía de 3-4 años de extraordinario crecimiento, que se produjeron en parte por circunstancias especiales. Así es. Una de ellas es la caída del precio del petróleo. Para nosotros eso es un shock positivo. Muy positivo. El acceso que se tuvo a los recursos internacionales, tanto para inversión pública, pero al sector privado también para fondearse en condiciones muy baratas. Todo eso llevó, yo pienso, a la economía mexicana a tener un posible ligero sobrecalentamiento, que en la transición de gobierno del primer periodo del presidente Medina al segundo periodo, pues ha habido una desaceleración del crecimiento económico a tasas que yo proyecto este año podrían andar rondando el 4.2, 4.3%. No lo veo como una tragedia, creo que es un regreso a condiciones más sostenibles de crecimiento.
Y creo que hacia el año 2018, con la economía americana creciendo y con los que todavía no refleja los beneficios de esta reforma fiscal, creo que República Dominicana se va a ver beneficiado mediante varios canales. Los americanos van a tener más ingreso disponible que lo que tenían con esta reforma fiscal. Y eso significa más demanda de servicios de esparcimiento. O sea, yo creo que va a haber más turistas queriendo venir a República Dominicana. Así que, y los compatriotas que viven en los Estados Unidos, en un mercado prácticamente en pleno empleo, van a tener mayores empleos, más empleos y más salarios. Y por lo tanto creo que habrá más remesas hacia República Dominicana. Entonces creo que las circunstancias cíclicas todavía son favorables para República Dominicana en el escenario del 2018. Ahora, me hablabas, me decías, bueno, ¿cómo veo cómo va a impactar la reforma fiscal? Lo veo de la siguiente manera, o sea, el impacto sobre el crecimiento adicional depende mucho del punto de partida. Si la economía norteamericana estuviera en una situación de recesión, de capacidad ociosa generalizada, esta reforma seguramente mandaría a la economía a una tasa de crecimiento extraordinaria. Pero la economía americana ya está creciendo al 3.2, 3.3, tiene prácticamente pleno empleo. Entonces, ¿qué tanto más crecimiento puede extraerse con una reforma fiscal? Pienso yo que va a haber crecimiento adicional en los primeros 2 años de la reforma. Posiblemente el próximo año el crecimiento pudiera sorprendernos y alcanzar 3.5, 3.6 en Estados Unidos. Que para Estados Unidos eso es tremendo. Pero dado que hay una economía prácticamente sin capacidad ociosa, esto tarde que temprano se va a convertir en presión inflacionaria. Va a haber un aumento de los salarios, lo cual va a ser bueno para las familias que van a aumentar sus ingresos, pero va a haber un aumento de los salarios. Este aumento de los salarios va a presionar la inflación. Todavía no es un tema de preocupación en Estados Unidos, más bien la preocupación es la baja inflación, pero creo que en 1 año y medio estaremos hablando más de la inflación y eso va a llevar finalmente a la Reserva Federal a enfocarse en controlar la inflación y vamos a pasar de una situación de tasas de interés muy bajas como las que prevalecen hoy hacia tasas de interés más altas. Además, la política de incentivos fiscales que está generando la administración Trump se va a traducir en déficits públicos americanos mucho más grande. Hoy los déficits, que son de 3% del Producto Interno Bruto, yo calculo se van a mover hacia 4% y esto va a durar 10 años. Entonces vamos a tener a un tesoro americano emitiendo más papel con necesidad de fondearse y a una Reserva Federal subiendo tasas de interés para evitar la inflación. Y eso va a contrarrestar los efectos positivos iniciales de la reforma y le va a generar al resto del mundo un costo fiscal, un costo de tasas de interés más altas, un costo de un dólar más competitivo, más caro, que va a hacer, va a cancelar, pienso yo, parte de los efectos expansivos que la reforma va a tener en los primeros años. Pero eso va a estar más hacia el futuro y hacia el próximo año perfilo un año muy positivo para la economía mundial. Mira, en el próximo segmento yo quiero que terminemos el segmento hablando de 2 cosas interesantes. Una, tú planteabas el tema de los posibles incrementos de las tasas de interés, cómo tú ves el tema de las tasas de interés para el año próximo y cómo eso, en el caso de República Dominicana, podía afectar tanto gobierno como la misma banca. Yo creo que eso es un tema fundamental. Lo segundo, es ver en el segmento de cara a la República Dominicana per se, los retos que tenemos, porque con este ambiente tan fantástico y nosotros hoy en día creciendo, tú hablas, bueno, 2017 ha sido fabuloso y los dominicanos lo ven todo lo contrario, un poco cómo nosotros nos vemos de cara al año que viene ante ese ambiente internacional, con el riesgo del incremento del precio del petróleo, con el riesgo de incremento de tasas de interés y obviamente con quizá el riesgo del tema de la reforma fiscal. Yo particularmente tengo mi criterio en cuanto a esa reforma fiscal porque nosotros tenemos aquí en República Dominicana tenemos mucha inversión cautiva. Los temas de minería o turismo son difíciles de impactarse, pero ¿qué más que una persona como tú que nos opine al respecto en el próximo segmento?